Buenos días, profesor. Buenos días, doctor. Álvarez Fernández Santiago. Presente, doctor. Buenos días. Anaya Genes Xiomara. Buenos días, profesor. Presente. Arcia Martínez Luz Mabel. Buenos días, presente. Aris Medrano Adrián Albeiro. Presente, profesor. Buenos días. Baza Lara Elber José. Berrocal Barguil Daniela. Bravo Padilla Luisa Fernanda. Presente, profesor. Buitrago Arrieta José Julián. Presente, doctor. Buenos días. Calderón Villarruel Lleoa. Presente, profe. Camacho Ricardo Yaniris. Presente, profe. Cárdenas Atencio Jesús David. Presente, profesor. Casarrubia López Mariyuris. Castaño Martínez María Carla. Cabadía Padilla Andrés Ramón. Contreras Mercado Adriana. Buenos días, profesor. Presente. Cordero Cardona Ángela. Presente, profe. Buenos días. Díaz Guzmán José Felipe. Presente, profesor. Buenos días. Escobar Ramírez Sergio Luis. Presente, profe. García Argel Carolina. Buenos días, presente. Gómez de la Estrella Natalia Alicia. Guerra Lagares Elías Miguel. Presente, profesor. Guerra Martínez Jesús Alberto. ¿Sí me escuchó? Presente, profe Jesús Guerra. Gulfo Puente Dana Marcela. Buen día, presente. Gutiérrez Pacheco José Ángel. Presente, doctor. Hernández Mercado Edinson. Buenos días, doctor. Presente. López Mercado Jesús Manuel. Presente, profesor. Martínez Sotomayor Laura Sofía. Presente, profesor. Mercado Álvarez Rafael Andrés. Montalvo Quirón Valentina. Presente, profe. Orestige Salgado Isabela. Presente, profe. Paternina Villalobos Jairo Regino. Petro Barraza Nicolás. Portillo Ávila Carmen María. Presente. Ramos Gil Angie Carolina. Presente, profesor. Rincón Peinado Walter Andrés. Buenos días, doctor. Presente. Rodríguez Hoyo Daniela. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sarmiento Natalia. Presente, doctor. Soto de la Estrella Valentina. Presente, doctor. Buenos días. Suárez García Lisandro Andrés. Presente, doctor. Tirado Guiot Elizabeth. Presente. Viloria Gallego José Daniel. Presente, doctor. Profesor, no me llamó Soto Montalvo. Profesor, le interrumpo para decirle que Natalia Alicia Gómez es la que está pues operada de ayer. Hoy también justamente le van a sacar la otra muela para que sepa. Soto de la Estrella Valentina. Eso es la que estoy hablando, sí. Y No, Natalia Gómez no, ¿quién es era que la dijo que no había que... llamado? Soto Montalvo. Soto Montalvo. Sí.
Doctor María Carla Castaño. Cuando me llamó no tuve tiempo para activar el Soto audio. Montalvo María Claudia. Sí, presente. ¿Quién fue la que me dio ahora? María Carla Castaño, doctor. Como se pudieron dar cuenta en esos exámenes, ustedes fue como perro en misa. Sin embargo, les puse una nota y para darles una oportunidad que alcancen de pronto con el examen final a recuperarse. Pero ustedes están fregados, ustedes no. El hecho no es venir aquí, el hecho es venir y tratar de aprender y captar, porque ustedes no están en esto, andan muy mal. Así que tienen que estudiar para el examen final. Porque, bueno, y tras de que hay unos que van mal y no vienen. Increíble, pero bueno, es un problema de ustedes. Les estaba hablando dije que hoy iba a hablar de las providencias judiciales. Antes, las providencias judiciales se clasificaban en autos y sentencias. Hoy ya el código no habla de autos y se crea en providencias, autos y sentencias, pero antes el código decía que los autos podían ser interlocutorios o de sustanciación. Aclarando que los de sustanciación eran simples, digamos, órdenes que se le daban al secretario de cúmplase. En cambio que los interlocutorios son los que deciden algo de fondo dentro del proceso. Los otros impulsan el proceso. Y la sentencia. Entonces el artículo 278 del Código General del Proceso nos define qué es una sentencia. Y nos dice que sentencia es aquella que resuelve sobre las pretensiones del demandante y las exenciones de mérito que proponga el demandado cuando haya lugar a ello, obviamente. Igualmente es una sentencia la que resuelve el incidente de liquidación de perjuicios cuando haya lugar a ello. Porque vamos a mirar ahora que la regla general es que hay que condenar en concreto, pero cuando se condena en abstracto y se permite iniciar un incidente, entonces eso va a ser a través de una sentencia. Igualmente son sentencias las que resuelven los recursos extraordinarios de casación y revisión. Esas son sentencias. Los demás son autos. Los demás son autos. El juez puede dictar una sentencia anticipada, es decir, no tiene que agotar todo el procedimiento previsto en la ley, sino que puede dictar una sentencia anticipada en ciertos casos. Cuando la parte, ya sea por iniciativa propia o por el juez, se lo solicite al juez que dicte sentencia anticipada. Cuando no existan pruebas que practicar, todas las pruebas son documentales, se aportaron, están ahí, ya no hay más pruebas que practicar, entonces el juez va a dictar una sentencia anticipada. Igualmente, cuando aparezcan probadas unas exenciones de mérito de la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la prescripción extintiva, la falta de legitimación en la causa. En este caso, el juez va a dictar una sentencia anticipada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que esperar que culmine todo el trámite del respectivo proceso. Hay unas formalidades que deben tenerse en cuenta, muy pocas, pero bueno, dependiendo si son autos o son sentencias. Cuando el juez profiere una decisión, lógicamente que va a iniciarla, si no es por escrito, pues en la audiencia dirá, haciendo las horas tal, pero por lo general uno dice, en Montería, los días tal, siendo la hora tal. Pero va a empezarse con el nombre de, obviamente, la ciudad, el despacho, ¿verdad? Y a la hora que se empieza la diligencia como tal, está prohibido hacer transcripciones de conceptos, ¿verdad?, que obren dentro del expediente. Yo no tengo que transcribir una escritura que está en el expediente, basta decir, según la escritura obrante a folio tal, los linderos son estos y estos, ¿verdad? Lo que es única y exclusivamente necesario es lo que el juez tendrá que hacer mención en esto. Si hay un salvamento de voto o una aclaración de voto. ¿Qué es un salvamento de voto? Es cuando los cuerpos son colegiados, el juez es colegiado, entonces está integrado, por decir algo, en el tribunal de nosotros por 3,
uno no está de acuerdo con la decisión que aprueban los otros dos, entonces va a salvar el voto. Entonces, si es en audiencia, anunciará el salvamento de voto ahí y tendrá que consignarlo dentro de los 3 días siguientes. Pero también se puede aclarar el voto. Estoy de acuerdo con lo que con la decisión que se está tomando, más no con las motivaciones que se toman. Entonces, esta es una aclaración de voto. Igualmente, tendré que anunciarlo en la audiencia, si es en audiencia, y dentro de los 3 días siguientes procederé a consignarlo por escrito. Hay algo, el juez tiene que mirar la conducta que asumen las partes dentro del proceso y mirar si de ahí se puede o no llegar a unos indicios. Y ahí la parte última del artículo 79 trae algo que la Corte Constitucional, como es la Corte Constitucional, como es la guardiana de la Constitución y hace pues lo que mejor le parece, no aplica. E incluso estuvieron molestos con esa norma que dice que toda providencia para que produzca efecto en cualquier jurisdicción ha debido ser anunciada o suscrita, proferida en audiencia o suscrita. Eso no lo hace la Corte Constitucional. Ustedes saben que la Corte Constitucional saca boletines de prensa. Entonces, y la sentencia, no, que le están haciendo unos arreglos, que está en el despacho de los magistrados, cuando son sentencias de inexequibilidad. 9 magistrados están pendientes. Hay sentencias que no han salido. Pero ya están produciendo efectos según la Corte. Y según, si ustedes tienen un código, los invito a que lean la parte final del artículo 279 y miren lo que dice. ¿Nadie tiene un código? Es que ustedes, ¿cómo no les va a ir mal? Ustedes llegan a recibir esta clase y no traen ni siquiera un código. ¿Ah? Por eso es que van mal. Ustedes vienen aquí, ni se bañan, diría yo. Se acuestan en una hamaca, en una cama, ahí sabroso a recibir unas clases. ¿Con qué aliento pueden venir? Pero bueno, ese es el problema de ustedes. Ustedes no traen ni un código. Lo mínimo que deben tener es un código. No lo tienen. ¿Qué dice, joven, el artículo 279 en la parte final? En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá valor ni efecto jurídico hasta tanto haya sido pronunciada y en su caso suscrita por el juez o magistrados respectivos. Miren que eso no lo aplica a la Corte Constitucional. Es que la Corte ya sale boletines de prensa y las sentencias no la han suscrito los integrantes y demoran 3, 4, 5, 6, 8 meses. Pero ya está produciendo efecto. Contrariando esa disposición. En todas las jurisdicciones, constitucional, contenciosa administrativa, penal, militar, especiales, la ordinaria, porque eso dice la norma. Pero repito, la Corte Constitucional se pasa eso por la faja. Un juez se podría enfrentarse y decir, yo no doy aplicación a esa sentencia porque no la conozco. ¿Dónde está? ¿Dónde está la sentencia? No, un boletín de prensa no es la sentencia. Tenemos que mirar a ver cuáles son las motivaciones, qué es lo que se está diciendo ahí para cumplir. Pero un boletín de prensa diciendo, la Corte declaró inexequible el artículo tal. Ya, pero ¿y dónde está la sentencia? ¿Dónde está la sentencia que dijo eso? Sobre todo que las sentencias ellos las profieren por escrito. Ellos no las profieren en forma oral. Por escrito. Entonces, ese artículo 79 dice, eso no produce efecto hasta tanto no sea suscrita por todos los magistrados que intervinieron en la decisión que se toma ahí, pero, repito, se lo pasan por la faja, ustedes ven boletines de prensa. Bueno, el artículo, cuando las sentencias, digamos que sean orales, pues no hay que hacer tanta arandela. Uno va a hacer un juicio crítico de las pruebas, se aporta, de las normas legales constitucionales estrictamente necesarias. Obviamente debe pronunciarse sobre todos los extremos, es decir, de las pretensiones de la demanda y de las exenciones que haya propuesto el demandado. Analizar las pruebas
valorarlas, debe obviamente pronunciarse sobre lo que pretenden las partes, los alegatos de las partes. Igualmente no debe hacer transcripciones, sino las que sean indispensables. Si cita doctrinante, pues lo que sea, o sentencias de las altas cortes, debe ser lo más concreto posible en las sentencias. El juez, al momento de proferir la sentencia, esta debe ir precedida de unas palabras: administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Pero miren, no vayan a hacer como me enseñaron a mí. El profesor decía, la diferencia que hay entre un auto y una sentencia es que en la sentencia se dice administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y en los autos no. Entonces hoy yo me pregunto, vamos a suponer que sea un auto y el juez se le dio por decir administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad. Eso no le quita la connotación de auto. O lo contrario, en la sentencia no se dijo administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. No se dijo. Eso no le quita la connotación de sentencia. Es una irregularidad hasta ahí, pero no. Si la sentencia se profiere por escrito, sí hay que hacer unos antecedentes. Entonces, ahí sí decir cuáles son los hechos. Hoy, como yo dicto una sentencia, no llega, pues bueno, hoy por escrito, pero cuando está el sistema oral uno llega, yo llego. Y lo primero que uno hace, pues, dice, en Montería, haciendo la tal, ¿verdad? La sala tal se constituye en audiencia pública para resolver el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte tal. Entonces uno dice, ¿quiénes están presentes? En este estado de la diligencia, pues se le solicita a las partes que están presentes para efectos de que quede consignado en la audiencia, en el acta, ¿quiénes son? Entonces yo, fulano, tal. Listo. Después que hacen eso, hay un alegato de una sustentación, entonces uno le dice, depende de quién, si uno le da la palabra primero al que haya interpuesto el recurso. Si fue el demandado, pues en este estado procede la sala a concederle el uso de la palabra a el apoderado de la parte demandada para que sustente ese recurso acá. Para ello se le va a dar teniendo en cuenta pues, la controversia acá, considera la sala que 10 minutos son suficientes para que él sustente el recurso. Doctor, tiene la palabra. Entonces, no empiecen a echar carreta, vayan a lo concreto. Entonces, ¿qué es lo concreto? Señor magistrado, consideramos que el juez de primera instancia se equivocó. ¿Por qué? Porque valoró mal esta prueba, esto y esto, está acreditado en el expediente. No empiecen a echar carreta porque entonces, señor, entonces, tiene uno que decirle, cortarlo, señor, se le van a vencer los 10 minutos. Concretice su intervención. Eso es cuando es hora. Entonces, cuando es por escrito, entonces sí hay que hacer unos antecedentes, es decir, el señor fulano de tal demandó a este contestó la demanda, propusieron las excepciones, el juez de primera instancia tomó esta decisión. Cuando uno va a fallar, dice no. Uno dice, el problema jurídico planteado en este proceso es esto. Y entra uno a resolver. Hay otros que no, que empiezan también, como si estuviéramos en el sistema escritural, a hacer esos antecedentes. Ustedes recuerdan en qué consiste un principio de consonancia. ¿Qué es eso? ¿Qué es el principio de congruencia o consonancia? Ustedes debieron haberlo visto por allá cuando les hablaron de la teoría general del proceso. Entonces, que la sentencia debe estar en consonancia con las excepciones con las pretensiones de la demanda y con las excepciones propuestas por el demandado. Debe haber congruencia. Yo no puedo fallar, sino con respecto a lo que está ahí, ¿correcto? Disculpen un momentico.
Entonces, decía que la decisión que el juez vaya a tomar debe estar acorde con las pretensiones y con las excepciones. Quiere decir que acá no se puede fallar extra o ultra petita. Es decir, por fuera de lo pedido o por encima de lo pedido. ¿Correcto? Repito, en materia civil no se puede fallar por fuera de lo pedido, ¿verdad? O por más de lo pedido. Eso se llama un principio de consonancia. La sentencia debe estar en consonancia, en congruencia con las pretensiones y las excepciones. Cualquier hecho modificativo o extintivo que se presente con posterioridad a la presentación de la demanda, el juez lo va a reconocer si se alega a más tardar en la etapa de alegatos. El proceso tiene un trámite. Se presenta la demanda, se le corre traslado al demandado, el demandado tiene un término para contestarla, se puede defenderse proponiendo excepciones, entonces se fija fecha y hora para una audiencia inicial. Allí pues hay unos trámites para resolver excepciones, conciliar, decretar pruebas y nos vamos a una etapa de instrucción y juzgamiento. Allá se practican las pruebas, vencido el periodo probatorio, se le otorga la palabra a las partes para que aleguen. Entonces ahí, a más tardar ahí, puede alegarse cualquier hecho modificativo o extintivo que no pudo alegarse con la presentación de la demanda, o que el juez pueda reconocerlo oficiosamente. Entonces, ese es un principio de que no se puede condenar por más de lo pedido, no se puede condenar por fuera de lo pedido, excepto en unos casos. Ese principio de consonancia o congruencia, como toda regla, tiene su excepción. ¿Y cuál es la excepción? En los procesos de familia, para la protección de los menores de la familia como tal, el juez puede pronunciarse sobre, ¿verdad?, casos, aspectos que no le hayan solicitado. Por ejemplo, en un proceso de divorcio, el juez dirá a quién le corresponden los hijos, si hay o no lugar de privación de la patria potestad a alguien. Eso lo puede hacer el juez sin necesidad que se lo hayan solicitado en los procesos de familia. En los procesos agrarios, el juez, teniendo en cuenta que la parte más débil es el trabajador, y cuando hay alguien amparado por pobre, puede tomar una decisión, aunque no se haya alegado en forma clara, pero siempre y cuando haya sido debatida, entonces el juez puede pronunciarse con respecto a eso. Igualmente, teniendo en cuenta a los pueblos indígenas, que la ley busca la protección para estos, el juez en esos casos no está obligado a respetar ese principio de consonancia o congruencia. No se les olvide, el principio de consonancia o congruencia, ¿en qué consiste? En que la decisión que tome el juez debe estar acorde a lo pedido o a lo excepcionado, es decir, con las pretensiones o con las excepciones propuestas. A propósito de excepciones, siempre que el juez encuentre probado hechos que configuren excepciones de mérito, las debe reconocer en forma oficiosa. ¿Qué quiere decir oficiosa? No hay necesidad que se alegue. El juez las debe reconocer en forma oficiosa, excepto 3 excepciones: la prescripción, la compensación y la nulidad relativa. Repito, las únicas excepciones que el juez no puede reconocer en forma oficiosa son la prescripción, la compensación y la nulidad relativa. Esto con respecto al derecho sustancial. Cuando yo hago un acto, de pronto en estado de embriaguez, es una nulidad relativa bajo los efectos del alcohol, pero no quiere decir que no lo pueda convalidar. Entonces la nulidad es relativa. No hablemos de nulidad procesal, sino sustancial. Entonces, el juez no las va a reconocer si no las alega. No se les olvide, la prescripción, la compensación y la nulidad relativa son excepciones de mérito que hay que alegarlas. La prescripción, como es renunciable, se puede renunciar como tal, entonces por eso hay que alegarla. La compensación, yo quiero que si él me debe, yo le debo, vamos a compensar. Yo no puedo reconocer eso de oficio, no sé si la persona lo quiere o no, tiene que alegarla. Tiene que alegar. Si la persona no alega la prescripción extintiva, como excepción, se entiende que está renunciando a ella. Si se proponen las excepciones de nulidad o simulación
Y si están todas las, que deberían estarlo, es una norma que uno no entiende porque en un proceso donde se pida la nulidad por la simulación de un alto contrato, hay que demandarlos a todos. Es decir, hay un litisconsorte necesario. Sin embargo, la norma está previendo que no estén todos. Muy, muy excepcional sería un caso de eso. Entonces el juez, si están todos, se pronuncia en la sentencia como tal. Si no, dirá el acto simulado es nulo, que a la larga es lo mismo. Pero la sentencia no va a cobijar a los que no estuvieron dentro del proceso. El juez en la sentencia debe condenar en... Les estoy hablando desde los artículos 279 en adelante, ¿correcto? Esto que les acabo de decir está en el artículo 282. El artículo 283 nos dice, el juez en la sentencia debe condenar en concreto. No puede decir, condénense a B que le pague los perjuicios ocasionados a A. No, tiene que decir, condénense a B a que le pague a los perjuicios por los siguientes conceptos. Perjuicios, ¿verdad?, materiales, que el imbruk, el daño emergente y el lucro cesante, equivalente a esto, esto y esto. Concreto. Cuantificarlos. No puede condenar en abstracto, excepto casos excepcionales que la ley le permite. Igualmente, el juez de segunda instancia, cuando se apele la decisión, tendrá que actualizar esos perjuicios al momento de dictar la sentencia de segunda instancia. Hay casos donde se permite condenar en abstracto, donde un juez sí puede condenar en abstracto. Por ejemplo, en los procesos ejecutivos, el artículo 443 del Código General dice que si el demandado propone excepciones de mérito y alguna de ellas prospera contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, el juez va a condenar al demandante a que le pague los perjuicios que le haya ocasionado al demandado con el proceso y con las medidas cautelares si se practicaron. ¿Esa condena es en qué? En abstracto. En abstracto. ¿Por qué? Porque no están los medios probatorios allí. Cuando el juez no condena en abstracto, habrá que, dentro del término de ejecutoria, decirle, señor juez, complemente su sentencia, condene en concreto. Pero donde se permita, entonces, ojo a esto, porque había una discusión antes. ¿Cuál es esta? Si en una sentencia se condena en abstracto porque la ley lo permite, la persona beneficiada o la parte mejor beneficiada con esa condena en abstracto tiene que iniciar un incidente dentro de los 30 días siguientes en que quede en firme esa providencia o, si fue apelada, contado a partir del día siguiente de la notificación del auto que dicta el juez, obedeciendo y cumplir lo resuelto por el superior. Ese fue un examen que yo le hice a ustedes ahora que recuerdo creo que fue el último examen, fue una pregunta que le formulé, que si ustedes no la contestaron, están fregados, que el término, o sea, le empieza a correr al demandado cuando alega la nulidad de la notificación. Entonces, se entiende notificado cuando la alega, pero los términos le empiezan a correr a partir de la ejecutoria de la providencia del día siguiente, o si la providencia es apelada a partir de la notificación del día siguiente de la notificación del auto que ordena obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, es decir, no tiene que estar ejecutoriado. Entonces acá igual, 30 días. Si a los 30 días no inicia ese incidente, el derecho se extingue. ¿Cuál era la discusión? Que antes se decía que si él no iniciaba ese incidente, él podía iniciar un proceso por aparte separado alegando sus perjuicios. No. Ya aquí el derecho se extingue. Si él dentro de esos 30 días no inicia la regulación de perjuicios a través de un incidente, recuerden que les dije que la providencia que resuelve ese incidente, ¿qué es? ¿Qué clase de providencia es? ¿Qué clase de providencia es? Yo quisiera estar en la mente de ustedes. O sea, poderme entrar a la mente, a ver qué piensan. O sea, cuando ustedes vienen a esta clase, ¿vienen a qué? Se los acabo de decir ahora mismo. Se los acabo de decir y ya se les olvidó. Y ahora si les pregunto, ¿cuáles son las sentencias? ¿Qué providencias se consideran sentencias? ¿Cuáles son las sentencias? Les acabo de decir. Las que resuelven sobre las pretensiones y las excepciones en cualquier estado. Eso se llama sentencia.
las que resuelven el recurso extraordinario de revisión y casación y las que resuelven sobre el incidente de regulación de perjuicio. Eso es una sentencia, se los acabo de decir. Ninguno responde. Eso lleva a pensar a uno que ustedes no prestan atención a nada, definitivamente. Pero bueno, eso se refleja en las notas esas que están ahí. ¿Será que me quieren ver otra vez o se irán a ver otro profesor? Pero bueno, es problema de ustedes, ¿sí? Entonces, puede suceder que mientras se cumple una providencia, una obligación de dar, entregar algo, desde que se ordenó en que quedó en firme la providencia a que se haga la entrega, se hayan causado unos perjuicios. Entonces hay que solicitarlos dentro de los 30 días siguientes en que se efectúe la entrega. Mire, se condenaron a pagar unos perjuicios, ¿verdad? Pero en la sentencia se cuantificó esto, pero de la sentencia acá al cumplimiento se han causado estos perjuicios. Yo debo presentar un incidente dentro de los 30 días siguientes. Ojo a esto, la parte final del artículo 283 nos dice que el juez al momento de condenar debe tener en cuenta los criterios de equidad, de reparación integral y sobre todo, ojo, del cálculo actuarial. ¿Qué quiere decir esto? Una corrección monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto yo, en el año, por decir algo, estamos en el 2021, yo en el año 2018 presenté una demanda, alegando que unos perjuicios que se me habían ocasionado estaban cuantificando, por decir algo, cuantificados en 100 millones de pesos. Pero condenan a pagar esos perjuicios en el año 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que los 100 millones de pesos del año 2018 no son igual a los 100 millones de pesos del año 2021. ¿Me entendieron? ¿Qué quiere decir eso? Que la plata sea desvalorizada. Entonces el juez tendrá que decir, pague 100 millones de pesos, pero actualizados. Es decir, esos 100 millones de pesos del 2018 los trae al día de hoy. Eso se llama indexación o corrección monetaria. Y eso debe hacerlo el juez en forma oficiosa. Eso es lo que dice la parte final del artículo 283 del Código General del Proceso. Las sentencias no son revocables por el juez que las profirió. Las providencias judiciales, se puede pedir aclaración o complementación de ellas dentro del término de ejecutoria. Dentro del término de ejecutoria, mire, señor juez, esto no está claro. Acláreme, usted dijo que se condenaba a intereses, pero no dijo qué clase de intereses, si eran legales, si eran moratorios. No lo dijo, acláreme esto. Conceptos que ofrezcan duda como tal. Entonces, el juez procederá a aclarar. Esa providencia no admite recurso, la que la aclara. Pero dentro del término de ejecutoria de esa providencia, la parte afectada puede apelar la providencia que se aclaró. No admite recurso, dice la norma, pero dentro del término de ejecutoria yo puedo interponer recurso contra la providencia que estoy pidiendo su aclaración como tal. Es posible que se incurra en errores puramente aritméticos en las providencias judiciales. Se suma mal, se multiplica mal, se divide mal, se resta mal. Entonces el juez, al momento de proferir el fallo, dijo, sí, tal como la persona se le compensaron tantos, eran 100 millones y le compensaron 30, pues se le restan de 100 a 30, eso da 60. ¿Se equivocó? No da 60 sino 70. Entonces, en cualquier momento, señor juez, se equivocó. Este es un error puramente aritmético. O frases que incidan, que tienen la parte considerativa y resolutiva, e incidan, entonces, en cualquier momento se puede pedir la corrección por errores aritméticos o por palabras que se alteren. Y eso se puede hacer a través de un auto que se va a notificar por aviso de las partes. Incluso estando ejecutoriada de la providencia, yo puedo decir, eso se ve mucho ahora con el corte y pega, corte y pega. O sea, ¿qué hacen? Todos los días uno está, ¿verdad?, corrigiendo estos errores, personas que le colaboran a uno. Entonces, mira, hay este modelo. Entonces uno le entrega el modelo. ¿Qué hacen? Cortan y pegan, pero se les olvida
cambiar los nombres. Entonces usted viene hablando de Pedro Pérez, Pedro Pérez, en la parte emotiva. Después en la parte resolutiva sale que el condenado no es Pedro Pérez, sino Francisco Riaño. Se les olvidó cambiar el nombre de Francisco Riaño por el Pedro Pérez. ¿Me entendieron? Ese es un error que se puede corregir. Mire, señor juez, usted se equivocó, ¿verdad? Al momento de decidir, en la parte emotiva se viene diciendo que a quien se va a condenar es a Pedro Pérez, pero por un error en la parte resolutiva no se dice que es Pedro Pérez, sino Francisco Riaño. ¿Qué fue lo que pasó? Corte y eso se ve en todas partes, en las altas cortes y en todo. Se le van esas palabras de vamos a cortar y esto es igualito, vamos pa y lo meten. Pero resulta que se lo... O a veces dicen, que sucede mucho, confírmese la sentencia proferida el día tal por el juzgado primero laboral del circuito de Montería o primero civil del circuito de Montería. Y resulta que no es el primero, sino el segundo o el tercero. Entonces, nadie se percata en el momento, después le piden a uno, mire, usted se equivocó, esa sentencia no la profirió el juez primero, sino fue el tercero. ¿De dónde viene eso? Del corte y pega. Vamos a acordar aquí y vamos a meterlo aquí y lo pegamos. ¿Correcto? El juez puede complementar, adicionar las providencias dentro, o sea, se me olvidó decirles que el juez de segunda instancia está en la obligación de actualizar las condenas, así la parte favorecida no haya apelado. Me explico. Condenaron, yo soy el demandante y condenaron al demandado que me pague 100 millones de pesos, pero se fue para la segunda instancia y lleva 1 año, 2 años. El juez de segunda instancia debe, ¿verdad?, actualizar esas condenas. Así yo no haya interpuesto el recurso de apelación, porque fui favorecido con la decisión. Entonces, el juez de segunda instancia está en la obligación de actualizar la condena. Dentro del término de ejecutoria de una providencia, se puede pedir la aclaración o complementación, perdón, la complementación o adición de la providencia. Señor juez, usted omitió pronunciarse sobre este extremo. Yo pedí esto y usted no. Señor juez, entonces complemente su decisión. ¿Correcto? Complemente. Señor juez, usted no se pronunció, en la sentencia usted se pronunció sobre la demanda inicial, no lo hizo sobre la demanda de reconvención, pronúnciese. Entonces la parte afectada lo puede solicitar. Llega al juez de segunda instancia. Ojo a esto. Si hubo, digamos, algún extremo de la litis, alguna pretensión que el juez de primera instancia no se pronunció, el juez de segunda instancia debe pronunciarse. Obviamente, siempre y cuando la parte afectada haya apelado. Pero no podrá pronunciarse con respecto a si el juez dejó de decidir sobre una demanda de reconvención o sobre un proceso acumulado. Tendrá que devolverse. Porque si el juez se pronuncia, el juez de segunda instancia se pronuncia, ¿estaría qué? Un ejemplo que yo les di de nulidad. ¿Estaría qué? ¿Qué estaría haciendo? Si un juez de segunda instancia se pronuncia, o sea, el de primera instancia no se decidió una demanda de reconvención, no decidió un proceso acumulado, y entra el juez de segunda instancia y dice, bueno, por economía procesal yo la voy a dictar. ¿Qué estaría ese juez incurriendo en una causal de nulidad? ¿Cuál? Pretermitiendo, profe, ¿no? Pretermitir íntegramente una instancia. Perfecto. Pretermitir íntegramente una instancia. En la clase del jueves vamos a hablar de la ejecutoria de las providencias judiciales. ¿Cuándo queda ejecutoriada una providencia judicial? Que más o menos lo vimos, que es el artículo 302. Vamos a hablar del artículo 303, que nos habla de la cosa juzgada. Nos dice cuándo hay cosa juzgada, el artículo 304. Vamos a hablar de cuándo se puede ejecutar una providencia. Y hablaremos de las formas excepcionales de terminación de un proceso, que es la transacción, el desistimiento y el desistimiento tácito, que están en los artículos por allá 312, 314, en el 313, 314 y su siguiente, para después culminar, no sé cuántas clases nos quedan, como 3, no sé, con los recursos, que es lo último que vamos a ver, ¿correcto? Y el tiempo nos alcanza para eso. Que tengan buen día, jóvenes.